Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Aquí estoy una vez más para compartir un tema que creo que es interesante y sobre todo importante para nosotros los escritores, los que trabajamos en computadora principalmente o en algún tipo de dispositivo, porque los que se manejan con papel tienen esa cuestión bastante salvada. ¿Cómo hacer copias de seguridad y para qué hacer copias de seguridad, no? Básicamente porque cuando trabajamos desde una computadora de escritorio, desde una notebook, una netbook, el mismo teléfono, incluso los últimos teléfonos ya vienen lo suficientemente sofisticados como para que podamos escribir desde ahí. Y sí, hay mucha seguridad, pero corremos el riesgo de que pase algo. Los que estamos en el norte del país lo sabemos perfectamente. Una suba o baja de tensión. ¿Cuántas veces una suba o baja de tensión ha quemado electrodomésticos y por supuesto computadoras? ¿Qué más puede pasar? Bueno, que nos lo roben. Ha pasado que entran en casas y se roban las computadoras, las notebooks, todo lo que encuentran a su paso, o la gente que tiene que llevar su máquina, su notebook, su netbook para la escuela, para trabajar, para lo que sea, y le arrancan la mochila con todo lo que tienen adentro. Es una realidad con la que convivimos bastante en Resistencia y creo que en toda la Argentina en términos generales. Y no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo esto es una realidad. Eh, Otra cuestión, mismas fallas del mismo ordenador, la misma computadora puede dar algún tipo de error en algún momento y no nos guarda el documento o lo elimina o cuestiones que están más allá de mi entendimiento porque yo no manejo la parte técnica, pero pasa. O mandamos la máquina para que le hagan un service y algo pasa durante el service y se pierde la información. Ha pasado, no es frecuente, no es para preocuparse, no es frecuente, pero ha pasado. Entonces, ¿qué mejor que tener una copia de seguridad de nuestro trabajo? Por lo menos de los más importantes, si no de todos. Y voy a tirarle algunas ideas de lo que yo fui implementando en el transcurso del tiempo y cómo fue evolucionando esa implementación. Primero eran, no sé si la gente que tiene mi edad y un poco menos, capaz que se acuerdan de los disquetes. Primero yo no llegué a usar los cuadrados grandes, yo usé ya los disquetes más pequeños, que era una manera muy práctica en mi caso, cuando no teníamos internet en nuestra casa y había que ir a un ciber. Bueno, yo escribía los correos que quería mandar en mi casa, guardaba en el disquete, me iba al ciber, copia y pega en el correo, mandaba, ahorraba tiempo, ahorraba plata, maravilloso. Pero en algún momento el disquete decía, bueno, basta, se terminó mi vida útil, no funcionó más con todo lo que tengo aquí dentro. Y si lo que tengo aquí dentro es una copia de seguridad de un libro que yo estaba escribiendo, y teníamos un problema, ¿no? Porque se terminó la copia de seguridad. Luego la tecnología se fue sofisticando y llegamos a los CDs. Me ha pasado, y por eso la foto que usé para hacer el cartel para este vivo, me ha pasado de que sí, una vez al mes, yo trataba de que fuera una vez al mes, hacía mi copia de seguridad, primero en CD, después en DVD, pero llegué a tener tanta información en mi computadora que realmente cada vez que iba a hacer una copia de seguridad necesitaba por lo menos 4 o 5 DVDs para que me entrara todo lo que yo quería proteger. Yo quería proteger todo, no solamente mis libros, sino todo porque tengo mucho trabajo también periodístico, algún trabajo de imágenes. Yo no trabajo mucho la imagen, pero algunas cosas hago, los carteles que hago para promocionar los vivos de Facebook y alguna que otra cosa los hago yo, eso se nota a la legua, no está hecho por un diseñador. Y bueno, siempre tuve ese tipo de trabajo y yo quería guardar todo, proteger todo. Entonces era comprar un montón, así una pila de CDs, DVDs para tener y una vez al mes en lo posible hacer una copia y era estar bastante tiempo,
copiando uno, copiando otra cosa, manteniendo un orden. Eso es lo que conviene, ser ordenado, de modo que si realmente, crucemos los dedos, pero si en algún momento le pasa algo a la CPU, nosotros podamos ir buscar esos CDs o esos DVDs y la información esté ordenada como para que podamos acceder a ella y utilizarla. O incluso guardarla de nuevo en otro disco, en otra computadora o en otro lugar donde queramos. Ahora, cada cosa tiene su pros y su contra, ¿no? En el caso de los CDs, los DVDs, más o menos una historia parecida a los disquetes. En algún momento pueden dar fallas, porque es un material delicado. Si le agarra el polvillo, la humedad, que es algo bastante frecuente en esta zona, si no estuvo bien guardado a una temperatura razonable, digamos, no ni muy frío ni muy calor, se puede dañar. No es tan fácil dañarlos tampoco, porque yo he hecho el intento incluso cuando tiraba los CDs viejos, porque tiraba, todos los meses tiraba y reponía por material nuevo, rayaba los CDs con una Gillette como para que la gente, si eso caía en manos de otra persona, no pudieran copiarlo. Bueno, aquí que un día se me ocurrió decir, bueno, a ver cómo lo destruí al CD, al rayarlo así, y lo abrió perfectamente, me mostraba todos los archivos, incluso hubo un par que pude abrir y dañados no estaban. Pero nunca falta, es una posibilidad que sí, que se dañen y uno pierda la información que tiene ahí guardada. Otra posibilidad es tener un pendrive que vienen de muchísima capacidad. Antes uno podía guardar muy poca información, ahora se han multiplicado maravillosamente. Es una alternativa interesante, uno puede ir con el pendrive de un lado a otro, también es interesante. Lo podemos perder, nos los pueden robar, pero también puede pasar otra cosa. A veces cuando uno lo mete de su máquina a otra máquina y en ese movimiento, en algún momento se puede activar un antivirus y en algún momento puede ser necesario tener que formatearlo. Si uno tiene que formatear cualquier cosa que uno tenga que formatear, dicho por los técnicos, se pierde toda la información que hay ahí. Entonces es una buena alternativa, pero no es como para aferrarse y tomarla como 100% confiable. Es para saber que funciona, pero puede dar algún tipo de error. Otra posibilidad, si uno no es tanto lo que uno tiene para lo que uno quiere proteger, uno puede enviarse a sí mismo a un correo el texto o los textos o el documento de trabajo que uno quiere proteger, uno se lo puede mandar a sí mismo a un correo. Uno lo hace como lo adjunta, como adjuntaría cualquier documento, y uno pone su dirección de correo y se lo envía a sí mismo y ahí está el material protegido. Claro que todas estas cosas que yo les voy diciendo implican bastante tiempo, bastante trabajo, implica ser organizado, ordenado, decir, bueno, una vez al mes o una vez a la semana para que realmente sirva el disco extraíble, la copia de seguridad. Porque si uno lo hace una vez cada 5 meses, y en mi caso, me pongo de ejemplo porque es con lo que convivo, de un día para otro cambia la información que yo tengo en mi computadora. De un día para otro es tanto el trabajo que yo hago que cambia muchísimo. Pónganle de un mes al siguiente es impresionante. De una semana a la siguiente, entonces yo tendría que estar todos los días, que es lo que hago, y ahora voy a llegar a eso, cómo hago para ir actualizando todos los días. Pero hay que pensar todas estas opciones en ser muy organizado y decir, bueno, una vez por semana o una vez al mes para que tenga sentido, de modo que si le pasa algo a la computadora, la copia de seguridad que yo tenga esté actualizada y realmente me salve de la situación. Una opción bastante más actual también es el disco extraíble, que hace un tiempo ya venían de hasta 1 tera, que es una capacidad de almacenamiento impresionante, pensado, creo yo, principalmente para los audiovisualistas y la gente que trabaja en imagen, que son archivos muy pesados porque tienen que tener muy buena calidad
Pero nosotros, los que trabajamos principalmente con texto, pero el resto de nuestra vida podemos tener un disco de 1 tera para guardar información. Es realmente muchísima, muy grande la capacidad. Pero en misma historia de lo anterior, tenemos que organizarnos y una vez por semana o una vez al mes ir actualizando todo lo que queremos poner a salvo. Y si tenemos un disco extraíble, seguramente podremos poner a salvo todo el material que tenemos en nuestra CPU, salvo que trabajemos con mucho audiovisual o mucha imagen de muy buena calidad o mucho audio, y bueno, ahí sí se puede llegar a complicar, llegar a quedarnos chicos, depende de la capacidad. Pero puede pasar con el disco extraíble lo mismo que mencioné anteriormente con el pendrive. En algún momento puede dar algún tipo de error y puede pedirnos que formateemos. Porque una vez que da error, yo no lo sé solucionar, a lo mejor algún técnico sí. Pero a veces da error y dice que la única manera es que hay que formatear el disco. Cuando uno formatea, se pierde toda la información. Entonces hay que estar atento y bueno, lo ideal es no quedarse con una sola, sino combinar varias maneras, que es lo que yo hago. Ahora les voy a comentar con qué me estoy manejando yo, además de un disco extraíble, que sí lo voy actualizando una vez al mes, a veces, sí, generalmente una vez al mes y a veces si estoy de arte cada 2 semanas. Yo trabajo con una nube que es un espacio de almacenamiento de datos que se alojan en un espacio virtual. La que yo ocupo se llama Mega, tiene 50 gigabytes que no me alcanzan para proteger absolutamente todo lo que yo tengo guardado en mi disco, pero sí lo más importante y lo que cambia a diario, que es lo que a mí me interesa, porque por mucho que uno trabaje en su ordenador y por mucho que haga, uno no está actualizando absolutamente todo el tiempo. Hay cosas, hay archivos en los que uno trabaja más y otros que pueden estar meses y están inalterables y están exactamente igual a cuando uno los hizo por primera vez. Entonces lo que yo hice fue resguardar, por supuesto, mis libros y algunas carpetas que son con las que yo más trabajo a diario, y lo demás sigue estando en el ordenador y se guarda en el disco extraíble una vez al mes. Hay en mi sitio web, en Wix, en el blog de Wix, yo hice una entrada explicando punto por punto cómo hacerse una cuenta en Mega para poder empezar a subir los archivos. Hay dos, ahora no quiero detenerme para no hacerlo demasiado largo de balde al video. Está la entrada al blog y también hice un video que lo hice con la mejor de mis intenciones, como hago siempre las cosas. La tecnología no me acompaña, siempre digo eso, es cierto, la tecnología no me acompaña. Yo no tengo los últimos recursos ni nada, ni las últimas herramientas ni nada, le pongo mucha buena voluntad y con el conocimiento que tengo y mi buena voluntad, algo. En este caso hice muy poco, hice un video mostrando cómo, paso por paso, cómo crearse una cuenta en Mega. Por si no es suficiente con leerlo en el blog, por ahí las palabras no quedan muy claras y uno no sabe, bueno, filmé, pero ¿qué hice? Puse la cámara delante del monitor y filmé, porque es tan vieja mi computadora que no me permite instalar el programa que es para filmar lo que uno está haciendo en el monitor. Entonces, bueno, con las disculpas del caso, hay un video circulando en mi canal en YouTube donde, en la lista de reproducción de ayudas para escritores, donde yo muestro cómo se pueden crear una cuenta en Mega. Y está la entrada al blog por si les interesa. Nubes hay muchísimas, incluso los mismos celulares ya tienen sus nubes donde van guardando, hacen copias de seguridad de todos nuestros datos, nuestras fotos, de todos los documentos que vamos moviendo. O sea que nube hay para hacer dulce. Hola, ¿cómo estás, Noemí? Muchísimas gracias por saludar. Hay nubes
de todos los tamaños, de todos los colores, para que elijan de acuerdo a sus necesidades. La mayoría da un espacio, un X de espacio gratis, que a nosotros los escritores generalmente nos recontra alcanza, porque si lo que manejamos son textos en Word, es mínimo el espacio que ocupa. Y después da la opción de pago. Después uno puede pedir X espacio de almacenamiento más o más o más, y bueno, y eso se va pagando por mes o por año, y bueno, hay maneras de hacerlo. O si no, uno puede crearse una segunda nube con otro correo electrónico, porque generalmente tenemos varios correos, solemos tener en Gmail, tenemos algunos en Yahoo, algunos en Outlook, y bueno, hacemos otra nube vinculada a otro correo y ahí seguimos subiendo información, que fue lo que hice en mi caso. Lo que tiene de bueno Omega, porque si no entramos en la misma variante, bueno, tengo una nube, ¿y cuándo la actualizo? Bueno, le cambié 2 palabras a mi novela, y les juro, porque yo lo hacía, no es una exageración y lo digo por decir, yo lo hacía en mi desesperación porque no le vaya a pasar nada al libro en el que estoy trabajando. Yo cambiaba 2 palabras, entraba a la nube, guardaba el documento nuevo, borraba el viejo y así la iba llevando. Hasta que un día la misma nube, yo había mandado un montón de documentos para que me guardara y se ve que eran pesados. Entonces el mismo programa me dijo, ¿no quieres sincronizar con la PC? Y yo miré con desconfianza y dije, ¿qué me está preguntando? ¿Sincronizar con la PC? ¿Qué estará queriendo hacer? Y bueno, de puro curiosa, la curiosidad mató al gato, pero en mi caso no me mató. De puro curiosa le dije, bueno, sí, sincroniza, a ver qué estás haciendo. Y me instaló Mega en la computadora. Entonces yo solamente lo tengo que tener abierto y se entra como una cuenta, como cualquier cuenta, como uno entra a Facebook, como entra a un correo con el correo y la contraseña, uno entra. Está abierta, mientras está abierta sincroniza. Eso significa que si yo hago el más mínimo cambio en cualquier documento en el que esté trabajando, automáticamente me lo cambia, me guarda el cambio. Y así va trabajando automáticamente, es una maravilla. De todas formas, yo no me confío, porque yo 100% no me confío en nadie, ni en nada, porque la tecnología puede fallar, puede haber falla humana, puede haber falla de cualquier tipo. Entonces yo me manejo, aparte de cuidar lo máximo posible mi computadora, me manejo con un disco extraíble que actualizo una vez por mes mínimo y con la nube. Y un cuidado que tengo siempre es que si voy a salir de mi casa, cierro sesión en la nube. Esto es abriendo el paraguas antes de que llueva, ¿no? Para evitar que si le pasa algo a la computadora, la sesión está cerrada, no. Claro, porque si se borran, se roban la máquina, por ejemplo, pongamos, crucemos dedo que no. Y la sesión está abierta, cuando limpian el disco y borran todos los archivos, se borra la nube también. Entonces, ¿para qué hice la nube? Entonces, cada vez que yo cuando salía de mi casa, cuando se podía, ahora ya no salgo, pero cuando salía de mi casa, yo cerraba sesión. Cuando volvía a mi casa, de hacer los trámites, el trabajo, lo que hubiera hecho, y me sentaba de nuevo a trabajar, abría sesión de nuevo para que sincronizara, bueno, y empezara a guardar de inmediato todos los cambios que yo fuera haciendo, porque a veces uno se olvida, claro, yo a veces me olvido y me acuerdo a las 2, 3 horas y ¡ay, cierto! Entonces me conecto y ahí empieza despacito a ir actualizando, primero hace el escaneo y después empieza a actualizar todos los cambios que uno fue haciendo. Y básicamente estas son algunas ideas que les conviene ir combinar. No les conviene quedarse con una sola, porque como les dije recién, hay errores humanos, hay errores tecnológicos, nada es 100% seguro. Puede fallar la misma computadora, suba o baja de tensión, repito por si alguien llegó tarde, puede haber una suba o baja de tensión que ha quemado muchísimos electrodomésticos, también computadoras. Puede haber un robo, puede haber un desperfecto técnico, la máquina vieja o la máquina o se pegó un golpe o no sé, o se mojó, puede pasar cualquier cosa. O a veces uno lleva un service y
Que esa fue, les juro que esa fue la experiencia más cercana a la muerte que yo tuve en mi vida. Había llevado la computadora para que le hicieran un service, la máquina tenía copia de seguridad, era la época en la que trabajaba con los CDs. La máquina vuelve y cuando yo voy a ingresar a ver mis archivos, a ponerme a trabajar, la carpeta está vacía. No hay ningún archivo. Les aseguro que la sensación que tuve en ese momento, ni las veces que estuve a punto de morirme físicamente, que tuve accidentes, tuve la sensación de mortalidad total que tuve en ese momento cuando entré a ver mis archivos y no había archivos. Y lo primero que pensé fue el libro, Bufeos. En ese momento estaba escribiendo Bufeos. Era, ay Dios mío, Bufeos. Cuando actualicé por última vez el CD, y a partir de ahí fue que empecé a actualizar a diario los CDs. Gastaba una plata en CDs impresionante, pero bueno, todo fuera por mantener el libro actualizado. Finalmente no es que había perdido los archivos, finalmente fue que había entrado mal porque el técnico que lo había arreglado en ese momento no sé qué cambios hizo, entonces no tenía que entrar por donde entraba habitualmente, sino por otro lado los archivos estaban todos en su lugar como correspondía. Pero el susto que me pegué yo no les puedo explicar con palabras, solamente una persona que ha pasado por experiencia, y sé que hay gente que pasó por esta experiencia, por eso me interesé tanto en empezar a hablar de la nube, de hacer esa entrada al blog, de filmar ese video, bueno, y ahora de hacer esta charla, porque sé lo que se siente perder, y a veces es el trabajo de toda la vida, no necesariamente un libro en el que uno esté escribiendo, a veces realmente es el trabajo de toda la vida. Imagínense si es un tesista y tiene toda su investigación y todo su trabajo y toda la redacción de su tesis, y le pasa algo que ha pasado, se quiere morir. Entonces uno no puede teniendo herramientas, porque eso es lo bueno, que hoy en día uno tiene herramientas, tiene posibilidades. Teniendo las posibilidades, no conviene, no vale la pena correr el riesgo. Entonces, si uno puede con un DVD, incluso ahora vienen regrabables, y si no, con un disco extraíble y la nube, y si la nube puede estar sincronizada, mucho mejor. Y teniendo estos pequeños cuidados, uno puede resguardar su trabajo bastante bien para el caso de cualquier eventualidad. No tengo mucho más para decir, no sé si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario o quieren compartir alguna experiencia. Yo compartí mi experiencia en su momento, hubo mucha gente que me comentaba la suya chateando, justamente chateando, me decían, ay, me pasó tal cosa, tuve problemas con un técnico, se quemó, muchísimas veces se quemó en una suba baja de tensión, se quemó la computadora, y si no tenía copia de seguridad perdí todo lo que tenía, y bueno, y las historias básicamente giran alrededor de eso y lo devastador que es. Y como uno empieza a rajuñar, a ver, y empiezan a pedir a veces si compartieron los archivos, si alguien les puede ir dando para empezar a armar su trabajo de nuevo. Es muy devastador, es muy deprimente y es muy angustiante. Entonces, teniendo herramientas como para que esto no nos pase, como para tener el trabajo resguardado, conviene tenerlo en cuenta. Pueden ser CDs, puede ser el pendrive teniendo ciertos recaudos, puede ser un disco extraíble y puede ser la nube. Y si puede ser una combinación de 2 o 3 al mismo tiempo, mucho mejor. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o ningún comentario, nada que hacer, yo me despido por ahora. Como hago siempre, este video va a quedar acá en la página de la oficina en Facebook. Lo voy a subir también a YouTube y lo voy a compartir en el resto de mis redes sociales para que llegue a más gente. Si hay algún tema que les interese que desarrolle, me avisan. Tengo pendiente todavía empezar con las entrevistas. Esto que yo no soy muy buena con la tecnología es cierto. No soy muy buena con la tecnología, por eso sigo teniendo pendiente lo de las entrevistas, porque no me quedó muy claro cómo tengo que hacer para darle cámara a mi invitado. Acá me cuenta María Marta que como experiencia me pasó varias veces que perdí todo por romperse el disco, así que empecé a usar las nubes para todo, fotos, textos, videos. Sí, lo bien que haces.
porque es realmente, decime si no es una experiencia devastadora el trabajo de toda tu vida, documentos, no sé, fotografías familiares, es el trabajo de toda la vida que uno va acumulando en la computadora, de cosas, documentos que escanea, trabajos, de hobbies, no sé, todo. Realmente hoy día nuestra vida pasa por los dispositivos y que le pase algo a un desastre monumental porque es empezar de cero cuando no se puede empezar de cero realmente, porque hay cosas que si se pierden para siempre, que esa es la diferencia del papel. Y yo entiendo perfectamente cuando los escritores me dicen, no, a mí del papel no me sacás, yo sigo escribiendo en papel y está perfecto. El tema es que en algún momento hay que volcarlo del papel a la computadora, porque si uno quiere, no sé, uno quiere imprimir su libro en papel y bueno, la maquetación se hace en la computadora, hay que pasarlo a la computadora. Uno quiere hacer un libro electrónico, un EPUB, a la computadora también. Sí, y me dice María Marta que sí, trabajo de años y algunos archivos no recuperé jamás. Sí, es terrible, es terrible. Conozco muchos casos que les arrancaron la mochila con la notebook adentro y estaba todo el trabajo en la notebook, o que se meten a robar en las casas y se llevan las computadoras de las casas, la suba y baja de tensión, un clásico. Y no solo en verano, en cualquier momento del año. Y bueno, y problemas técnicos también, que la misma computadora puede dar algún tipo de error y quemarse sola, o no sé, o dar algún error, no es estable el Word, no sé, cualquier cosa puede pasar. A mí me ha pasado, por ejemplo, estaba trabajando con mi novela actual, la que estoy escribiendo ahora, pero no me acuerdo si era con Itatí o con la hija del doctor, no me acuerdo cuál de las dos, que estaba escribiendo normalmente, cierro el archivo, me voy a dormir, me levanto al día siguiente y ya estaba con la nube, ya estaba trabajando con la nube en esa época. Me levanto al día siguiente y encima había escrito una barbaridad de muchos, estaba súper contenta porque había avanzado mucho en un par de días y abro el documento para seguir escribiendo donde lo había dejado y el documento no estaba donde yo lo había dejado, estaba mucho antes. Y dije, ¿pero qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? Y empezar a revolver y a revolver y a revolver y nube va, nube viene y en la CPU va, CPU viene y dónde está y dónde está y qué pasó y cuando imagínense, eran, no sé, unos párrafos, un par de páginas, no me acuerdo, no era tanto. Semejante, yo me empecé a convertir en un mutante entre el demonio de Tasmania y el pato Donald. ¿Qué te pasó? ¿Viste? Ya se me empezó a poner gruesa la voz y los ojos, a salirme de las órbitas y a quedar toda colorada. Le pedí ayuda a un amigo mío que sabe mucho de estos temas y me dijo, bueno, mira Marina, como posibilidad, porque encima le pedí ayuda por chat, no estaba al lado mío, me dijo como posibilidad, pone en el buscador de la computadora el nombre del archivo y fíjate. Y bueno, hice como él me indicó y me salieron, no sé, como 20 archivos distintos y encontré el que estaba buscando por la hora en que fue la última modificación. Eso me obligó también a ser mucho más ordenada con los archivos que tengo dentro de la computadora, porque si uno tiene 200 documentos que se llaman de la misma manera y solamente puede distinguir uno de otro por la hora, y podemos llegar a estar en un problema. Si uno tiene el tiempo de hacerlo y la paciencia, pero si es una cuestión de urgencia, estamos en un problema. Y de todas formas, si lo podemos evitar, evitémoslo. Tenemos los recursos, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, entonces hay que aprovechar. Acá me dice María Marta que también como alternativa en estas circunstancias de pandemia que se está cursando virtual, es bueno ir guardando todo en la nube. Me pasó en un parcial hace poco, acababa de hacer un resguardo, en la nube, y 5 minutos después se quemó el disco. Dios mío, tuve la posibilidad de bajarlo desde otra PC y continuar porque se acababa el tiempo de presentar el trabajo. Sin eso no hubiese podido terminar. Sí, pasan esas cosas, pasan. Es una lotería. Bueno, no es que le pase a todo el mundo, pero uno no sabe si a uno le va a pasar o no. Yo tuve sustos grandes.
tuve sustos muy grandes, he perdido, sí. No últimamente, cuando recién empezábamos con el tema de la computadora y no existían ni las nubes, ni los discos extraíbles, ni los pendrive, ni los DVDs. Perdí material. Incluso yo misma era tan chiquitita mi primera computadora, la capacidad que tenía, que yo había subido 2 novelas ahí. En un momento dado, la misma computadora me dijo, no hay espacio para las 2 novelas. Tenés que elegir una. No me dijo tenés que elegir una, pero me dijo no hay espacio. No hay espacio y no hay espacio. Entonces tuve que sacrificar una de las novelas, que no es que la sacrifiqué, la novela estaba en papel. Yo lo que había hecho era pasarla a computadora para tenerla ya digitalizada. Bueno, la tuve que eliminar y quedarme con la otra, que era Llamaradas de Recuerdos, que era en la que estaba trabajando para su publicación. Pero bueno, pasan estas cosas y es bueno hoy día que sí tenemos un resguardo, que sí tenemos la posibilidad de tener las herramientas, que tenemos los conocimientos, aprovecharlos. Porque la mayoría son gratuitos. Son gratuitos hasta un límite. Acá en el caso de Mega son 50 gigabytes, pero bueno, para un escritor 50 gigabytes basta y sobra, es muchísimo. Y en el caso de que no, uno por una suma que no recuerdo, eso sí está en el blog y está en el video que hice, ahí está, incluso hay una captura de pantalla de cuánto hay que pagar por X espacio más que uno vaya queriendo, que sí, creo que no sé si es en dólares o en euros, porque por supuesto Mega no sé si es europeo o es norteamericano, pero no es algo impagable, es algo que se puede hacer. Y siempre con la opción de crearse una segunda nube gratuita, o sea, otros 50 gigabytes gratuitos, vinculado a otro correo electrónico. Así que es para aprovechar. Me despido por ahora. Prometo volver la semana que viene con otro tema de interés. Ustedes pueden dejarme en los comentarios si tienen algún tema que les gustaría que vaya tratando. Entonces yo me voy documentando, voy estudiando y preparo la charla para la semana que viene. Y como les decía hace un rato, tengo pendiente las entrevistas. Una vez que aprenda cómo es para darle cámara al entrevistado, vamos a alargar las entrevistas de todas las semanas. Vamos a tener un entrevistado distinto. Tengo muchas ganas de entrevistar escritores y tengo también muchas ganas de entrevistar gente vinculada al sector editorial. Editores, maquetadores, correctores, gente que hace marketing, como para que nos interiorice en el detrás de escena, porque conociendo el detrás de escena tenemos otra concepción, tenemos otra amplitud de mirada y ya podemos ir haciendo las cosas de otra manera. Bueno, muchísimas gracias María Marta. Nos estamos encontrando la semana que viene desde la Oficina para Escritores. Tengan una muy linda semana y bueno, durante la semana seguimos en contacto en todas mis redes sociales. Sigan muy bien y cuídense. Chao, chao.